El proceso de la invención de América. Edmundo O'Gorman. Capítulo 13. O era tierra firme grandísima la que había hallado, o era donde estaba el paraíso terrenal. He aquí la disyuntiva que preocupaba a Colón cuando desembarcó en Santo Domingo. Hagamos cargo, primero, de lo que significó ese dilema. Pues bien, el motivo que obligaba a Colón a pensar que se trataba de una tierra firme de gran extensión era, ya lo sabemos, la necesidad de explicar el Golfo de Agua Dulce como resultado de algún gran río que tendrá en él su desembocadura. Y si no se conformó lisa y llanamente con esa inferencia, es por las dificultades que, según vimos, atendían por igual la idea de que esa tierra firme estuviera unida a Asia, o la de que estuviera separada. Si, pues, se le ocurrió a Colón como disyuntiva que había estado en la región donde se hallaba el paraíso terrenal, fue porque de ese modo le pareció que podría salir del aprieto, puesto que ya no había necesidad de explicar el Golfo de Agua Dulce como efecto de un gran río engendrado en una inmensa extensión de tierra. En efecto, en el paraíso terrenal existía una fuente de donde, al decir de las autoridades más aprobadas, procedían los 4 grandes ríos del Orbis Terrarum. ¿No sería, entonces, que de esa misma fuente procedía el caudal de agua que formaba aquel golfo? Esta posibilidad debió ilusionar tanto a Colón, no sólo porque encuadraba admirablemente con su manera de pensar y su creciente convicción de ser un mensajero de Dios, sino por el lustre que tal hallazgo le prestaba a su empresa, que no se percató de la extravagancia de la idea, ni, por lo pronto, de las nuevas dificultades que implicaba. Pero era necesario mostrar cómo era posible, y aún probable, esa ocurrencia, y a este propósito va encaminada, principalmente, la carta a los soberanos. La carta empieza por un preámbulo dedicado a defender la empresa contra los maldicientes empeñados en desacreditarla. Esta parte inicial de la epístola es una reproducción casi literal de un pasaje del diario, y tiene el interés de que Colón emplea aquí, por segunda vez, el concepto de otro mundo, para calificar el conjunto de las tierras que, por su industria y trabajos, se habían puesto bajo la soberanía de España. También es interesante en cuanto a que Colón ratifica su creencia de ser Cuba una parte de Asia. Viene, enseguida, el relato del viaje y de la exploración, y llegado el momento en que cuenta cómo pudo salir de aquel golfo de agua dulce que tanto le preocupaba, el almirante inicia la fundamentación teórica de su hipótesis del paraíso terrenal. No es del caso entrar en los fatigosos detalles. He aquí lo esencial del argumento. El globo terrestre, piensa Colón, no es una esfera perfecta. Por lo contrario, su forma es la de una pera o de una pelota que tuviera una protuberancia como un seno de mujer cuyo pezón estaría bajo la línea ecuatorial en el fin de oriente, dice, y que es, aclara, a donde termina la Tierra y sus islas adyacentes, es decir, en el extremo oriental de la isla de la Tierra. En la cúspide de ese gran monte o seno, cuyo alzamiento es muy paulatino, puesto que se inicia en pleno océano a una distancia de 100 leguas de las Azores, se halla el paraíso terrenal. Sentadas estas premisas, la conclusión era obvia. Como la tierra de Paria estaba en fin de oriente, era vecina al Ecuador y mostraba las cualidades de la región más noble de la Tierra, y como, por otra parte, las observaciones celestes revelaban que la flota había navegado cuesta arriba a partir del meridiano marcado por aquellas 100 leguas de las Azores, parecía natural pensar que el agua dulce que producía aquel golfo procediera del paraíso. Cierto que él, Colón, no pretendía que se pudiese llegar hasta ese jardín prohibido, el cual, probablemente, estaba aún lejos de los litorales que exploró. Pero, ¿no era acaso de tomarse en cuenta su hipótesis? A medida que progresa el almirante en su argumentación, se advierte más su deseo de convencerse que su convencimiento efectivo. Y es que, me parece,
se dio cuenta de que la hipótesis no solucionaba el problema, por la sencilla razón de que implicaba, al igual que la hipótesis de un río, una extensión considerable de tierra. En efecto, si se toma en cuenta que, según propia admisión del almirante, el paraíso estaba lejos del golfo de agua dulce y que, por otra parte, tenía que ser muy grande, puesto que fue hecho para alojar al género humano, se acaba por postular una extensa tierra firme, que era, precisamente, la consecuencia que se quería evitar con la nueva hipótesis. Si Colón tuvo conciencia de este reparo, lo cierto es que no lo expresa. Puede suponerse, sin embargo, que algo así debió tener en mente, puesto que, en lugar de concluir afirmando lo que tanto se había empeñado en demostrar, acaba por quedarse en la misma disyuntiva de donde partió. Cree que la tierra que halló es grandísima y haya otras muchas en el austro, de que jamás se hubo noticia. Cree, también, que del paraíso pueda salir el agua, bien que de lejos, y venga a formar aquel golfo, y otra vez repite los argumentos de la tesis de ser mucha más la tierra seca que la sumergida por el océano, y todo para terminar en la misma cláusula condicional y dubitativa de que, si no procede, el agua dulce del golfo, del paraíso, procede de un río que procede de tierra infinita del austro, de la cual hasta ahora no se ha habido noticia. Sin embargo, añade, yo muy asentado tengo en ánima que allí, a donde dije, es el paraíso terrenal. Ya se ve, en lugar de dirimir la disyuntiva que él mismo se planteó, Colón acabó aceptando sus dos extremos. Hasta este momento, para Colón, los litorales que halló en su tercer viaje pertenecen a una extensa tierra firme austral, ya sea que el agua que produce aquel golfo provenga de un río, lo que admite que puede ser, ya de la fuente del paraíso, que es lo que le gustaría. Pero, ¿qué pensar del verdadero problema que el almirante ha dejado intacto? ¿Supone Colón que esa gran tierra austral está o no está unida al continente asiático?